Listo, entonces, pues tal y como habíamos hablado la sesión pasada, pues hoy vamos a mirar, vamos a arrancar con el desarrollo de un caso práctico de auditoría financiera, ¿ok? Entonces, pues digamos que vamos a ver una serie de formatos, cuáles son las fases que se deben desarrollar en un proceso de auditoría financiera y todo lo que rodea ese tipo de procesos. Entonces, hay que partir del hecho de que una auditoría es un proceso sistemático, es decir, un proceso que tiene un orden, tiene un comienzo, tiene un final, se desarrolla por fases, por etapas. Eso es lo que lo convierte en ese proceso sistemático. Es decir, hay que cumplir una serie de pasos o hay que cumplir una serie de fases y sobre esas fases es en las que nos vamos a centrar de ahora en adelante. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que lo que vamos a desarrollar en estas sesiones va a ser lo siguiente. Vamos a hablar acerca del caso práctico de preplaneación. Vamos a hablar de un caso práctico de planeación de la auditoría, un caso práctico de evaluación de controles, un caso práctico de ejecución y un caso práctico de comunicación de resultados. Digamos que todo esto es el proceso de auditoría financiera. Entonces, hay que partir del hecho que la auditoría financiera tiene unas fases. Esas fases de esa auditoría financiera son las siguientes. Entonces, la primera es una fase que se llama preplaneación. Y usted me va a decir ahorita y me va a regañar, pero Alex, yo estoy mirando un libro de auditoría financiera y en ninguna parte dice fase de preplaneación. Y se lo creo, ¿sí? Yo utilizo esa fase de preplaneación. ¿Por qué? Porque resulta ser muy importante. Es una fase en donde hay una serie de tareas que hay que cumplir. eh, no está estipulado, esa fase no existe en las normas internacionales de auditoría, pero se van a dar cuenta lo importante y lo relevante que termina siendo dentro de todo el proceso. Esa fase de preplaneación es la primera, perdón. Luego viene la fase de planeación, viene la fase de evaluación de controles, la de ejecución y la de comunicación de resultados. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a entrar en primera instancia a ver lo que es la fase de planeación, ¿sí? Perdón, de la fase de preplaneación. Y en esa fase de preplaneación, digamos que hay que ver en esa fase de preplaneación. eh, Aquí vale la pena mencionar que indistintamente de quién vaya a realizar la revisión y el análisis de los estados financieros, puede ser un revisor fiscal o puede ser un auditor externo, independiente del que lo vaya a hacer, esa persona debe evaluar al cliente que lo quiere contratar para ese proceso de auditoría. ¿A qué quiero hacer referencia? Imagínese que una firma de auditoría que no tenga el conocimiento de la empresa a la que le va a prestar los servicios, esa firma de auditoría debe reunirse con el gerente de esa compañía que lo quiere contratar. ¿Para qué? Para poder medir el alcance de ese encargo de auditoría y de esa manera, digamos que poder proceder a evaluar a ese potencial cliente y en esa evaluación que le está haciendo el cliente, poder determinar si hay algún tipo de riesgo asociado al aceptar ese encargo. ¿Qué pasa? Es que si usted ya tiene un nombre construido en el mercado, en el área de la auditoría, pues usted quiere seguir manteniendo ese nombre, ¿sí? Usted lo que menos quiere es que lo vayan a estigmatizar o que vayan a decir, uy, no, con esa firma yo no contrato porque es que ellos le estaban auditando a tal empresa, esa empresa tenía escándalos, estaba inmersa en casos de financiación de actividades terroristas, qué sé yo, cuánta cosa puede llegar a salir ahí. Entonces es mejor conocer a ese cliente y si ese cliente tiene algún tipo de problemas, algún tipo de situaciones, pues más bien es mejor decirle, no, mire, le agradezco mucho el que me haya tenido en cuenta, pero
no puedo desarrollar la actividad en estos momentos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que eso le puede dañar ese buen nombre que ha construido hasta el momento, ¿ok? Eh, digamos que por aceptar ese encargo, por aceptar ese proceso de auditoría, la firma tiene algún riesgo reputacional por ese nuevo cliente. Podemos vernos abocados a ese tipo de riesgos. De pronto la empresa pertenece a un sector de una, qué sé yo, de una economía ilegal y todo esto es importante evaluarlo para poder determinar si ese cliente es bueno o no es tan bueno y poder tomar la decisión de si aceptamos o no aceptamos ese proceso o ese encargo de auditoría. Partiendo de eso, digamos que vamos a revisar una... Ah, perdón, aquí esto. Entonces, este proceso de preplaneación, básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Como resultado de la reunión con la gerencia del cliente que solicita el servicio, es decir, nosotros como auditores nos reunimos con la gerencia de esa firma, eh, la firma de auditoría, es decir, nosotros debemos diligenciar un cuestionario de aceptación de clientes que identifique y que evalúe los riesgos asociados a determinado cliente antes de qué, antes de realizar un compromiso de auditoría. Y para eso, ¿qué se hace? Digamos que aquí existe este cuestionario, ya yo se los comparto, se los mando ahorita al correo. Ese cuestionario se denomina así, cuestionario de aceptación de clientes en una firma de auditoría. ¿Ok? Eh, lo primero que hay que decir frente a este cuestionario es lo siguiente. Digamos que ese cuestionario tiene un encabezado. En ese encabezado se contemplan, digamos que todos los ítems que se manejan en los diferentes formatos de calidad y pues digamos que para nuestro caso, para el caso de nuestra firma de auditoría, pues lo mínimo que debe contener ese formato es el nombre del encargo, ¿sí? O sea, cuál es la firma a la que vamos a proceder a auditar, cuál es el nombre de ese cliente, cuál es el tipo de encargo, por quién está revisado esto, qué periodo es el que cubre ese encargo, cuál es la fecha de elaboración de este formato, quién lo elaboró y quién lo supervisó. Y ahí, entonces, digamos que viene todo un desglose de unas preguntas que en principio pues no son tantas, ¿sí? Bueno, sí son algunas, pero digamos que es un tipo de cuestionario que nos va a permitir identificar realmente quién es nuestro cliente. Entonces, para poder diligenciar este tipo de formato, hay que responder sí o no. Aquí en estas, por eso aquí se despliega un combo. Usted puede contestar sí, no o no aplica. ¿Ok? Son las tres opciones de respuesta. En la medida que usted coloca aquí, por ejemplo, no, si es un sí, eh, digamos que cuando vamos a hacer el cálculo, este formato nos recalcula los riesgos también. Entonces, digamos que aquí las actividades del cliente, integridad del cliente, aquí le teníamos sí, si es sí, pues posiblemente aquí el riesgo pase a ser alto, ¿ok? Si es no, pues entonces pues simplemente va a ser un riesgo completamente bajo. Entonces, digamos que a la par que vamos respondiendo, vamos calificando ese nivel de riesgo que estamos detectando con ese posible cliente. ¿Ok? Eh, después de haber dado respuesta a cada una de las preguntas que aparece en este archivo, en este cuestionario, digamos que al final del formato vamos a tener un resultado sobre si hay algún riesgo de aceptar este encargo o si no lo hay. Entonces, cuando contamos toda esta, digamos que aquí al final nos arroja un resultado, nos dice que de acuerdo con la evaluación anterior, considero que el cliente representa un riesgo alto para la firma de auditoría, por tanto, considero que la firma de auditoría debe rehusarse a aceptar, y aquí puede aceptar o rehusarse a aceptar el encargo con el cliente. ¿Ok? Eso es bien importante para poder dejar la evidencia de qué fue la actividad que nosotros hicimos, cuáles fueron las preguntas que desarrollamos y por qué optamos por rechazar a ese cliente.
Aquí más abajo vienen los cálculos requeridos para poder definir el nivel de riesgo general. Entonces tenemos una tablita que nos indica respuesta de nivel de riesgo, alto, moderado y bajo. ¿Cuántos estuvieron alto? Uno, ¿sí? Este fue el único que estuvo ahí alto. El resto fue entre bajo y moderado. Moderado fueron 3 y bajo fueron 24 kilos porcentajes de cada uno de ellos. Y bueno, esto está formulado, pues aquí lo que hace es que utiliza esta fórmula, contar sí, y cuenta esta columna, la K, para poder determinar cuáles son la cantidad de riesgos altos, cuál es la cantidad de riesgo moderado y cuál es la cantidad de riesgo bajo, lo porcentualiza y saca un total, ¿ok? Dice el total de respuestas fue de 28, el riesgo fue bajo, y dice aquí la calificación. Si más del 0% es alto, el tipo de riesgo es alto. Si el 10% o más es moderado y el resto es bajo, el tipo de riesgo es moderado. Y si menos del 10% es moderado y el resto es bajo, el riesgo de ese cliente para nosotros es un riesgo bajo. ¿Ok? Aquí lo pusimos alto como para ponerlo crítico, pero no nos daría el tema. Si hacemos los cálculos, pues digamos que el tema puede que no nos dé, pero es básicamente a nivel de ejemplo. ¿Qué preguntas tiene este cuestionario? Nos indica, primero, el cliente, sus principales socios, accionistas o directivos se encuentran reportados en alguna lista restrictiva o vinculante como la lista Clinton o la lista OFAC. Y esto es bien importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es validar si ese cliente que nos está contratando o que nos quiere contratar hace parte de alguna de estas listas. ¿Y cómo comprueba uno o cómo hace uno esa consulta? Les voy a compartir este enlace. Chat. Uy, ya llegaron varios. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, esta es una página que es el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta página, pues básicamente lo que hace es que nos permite realizar una serie de consultas en ella para poder determinar si nuestros clientes pertenecen o están dentro de alguna de estas listas restrictivas. Entonces voy a entrar a esa lista, si quiere usted también hágalo ahí a través de la herramienta. Lo primero es que aquí pues hay unos lenguajes, usted aquí puede seleccionar español, mandarín, el que quiera, pero si selecciona español, no todo está traducido al español y no tenemos acceso al vínculo que realmente nos interesa. Entonces yo como quiero entrar al vínculo para poder indagar acerca si ese cliente está dentro de estas listas restrictivas, pues yo me quedo en inglés y básicamente lo que hago es darle clic a este botón que dice buscar dentro de la lista de sancionados de la OFAC. ¿Ok? Le damos clic ahí y me abre un pequeño formatico en donde me indica, bueno, estas listas tienen varias cosas particulares. La primera es que no significa que el hecho que una persona aparezca ahorita en esa lista, por todo el resto de su vida va a permanecer ahí. Eso tiene una vigencia, dependiendo del nivel de delitos, dependiendo el problema en el que esté inmerso, pues va a durar más o va a durar menos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí usted puede digitar el nombre de la persona, ¿sí? Del que de pronto usted tenga sospecha, de pronto usted conoce a alguien y dice, uy, venga, aquí lo quiero consultar, pues digita ahí el nombre, o si tiene de pronto algún otro dato, la dirección, la ciudad de esa persona, pues lo puede ir filtrando más para poder llegar a tener datos sobre él. Que digamos que aquí si uno busca a Gilberto Rodríguez Orejuela, entonces aquí me sale, ¿sí? Ya por el hecho de estar acá, ya esto es malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está inmerso dentro de esta lista. Ahora, esta persona ya murió, posiblemente puede que lo saquen muy pronto, pero eso puede tener algún tipo de implicación legal y jurídico. Puede ser que
el hecho de sacarlo libere también a sus hijos, a su esposa. Entonces, digamos que esto puede tener algún tipo de implicación y lo que se hace es que puede ser que este tipo de personas duren, a pesar de que ya no están vivas, puede ser que duren todavía dentro de ese listado. Entonces, pues aquí digamos que uno entra, no es que le arroje mucha información, ¿sí? Porque tampoco se trata de tener ahí todo el historial delictivo de la persona, porque pues también hay una vulneración de derechos y eso también hay que protegerlo, por más delincuente que la persona sea, pues tiene unos derechos y hay que protegerlos. Entonces, digamos que nos muestra aquí su número de pasaporte, el número de cédula, ¿sí? Otros pasaportes que ha tenido de Venezuela, pasaportes de Argentina. Eh, Esto, pues digamos que aquí habrá que mirar como con más detenimiento. Usted puede descargar ese tipo de listas, pero pues primero le bajan en inglés, tiene mucha información que posiblemente no vaya a entender, pero ya el simple hecho de encontrar a la persona aquí en este resultado ya es un indicador de que esa persona tiene un gran problema, ¿ok? Y digo tiene un gran problema porque no solamente es el hecho de aparecer aquí en la lista del Tesoro de los Estados Unidos, sino que esa persona, le aseguro, no tiene cuentas corrientes, no tiene cuenta de ahorros, sus activos posiblemente se los tuvo que pasar a nombre de un tercero, ¿sí? Para ocultarlo, para que no se los fueran a embargar, todo ese tipo de cosas están ahí detrás. Entonces, aceptar un cliente de esta categoría es más el riesgo que nos va a generar a nosotros, un riesgo reputacional, porque posiblemente nos van a decir, ah, esa firma de auditoría salió por noticias, ¿por qué? Porque estuvo vinculada con el señor Gilberto Rodríguez Orihuela en un proceso de auditoría de uno de sus laboratorios o de sus empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso puede llegar a pasar, ¿ok? Entonces, digamos que lo primero que uno tiene que hacer es eso. Aquí uno puede buscar, venga, busquemos a Miguel. Aquí sale Miguel, mire la dirección. Uy, Ciudad Jardín. Eh, y pues digamos que aquí nos muestra, esto es también como le decían, ¿sí? El señor, no sé por qué Patricia, Patricio, eh, Patti, Pat, Manuel, Manolo, Mikey, Mauro, doctor MRO, bueno, en fin, hay una serie de cosas que pues, uno como no está muy familiarizado con esto, pues puede que haya algún inconveniente. Si usted llega a encontrar a un cliente en esta lista, eh, indague más, por favor. Digite cómo interpretar las listas de la OFAC ahí en Google y se le aseguro que le debe salir un video porque hay algún desocupado que hizo un video de esos y le explica cómo se interpreta esa información, qué significa, dónde puede obtener más información, etcétera, etcétera. Eso le va a dar a usted más herramientas para poder justificar ante la gerencia de la firma de auditoría el hecho del por qué no se debería aceptar a ese cliente. Usted hace la tarea. Ahora, el que toma la decisión es la gerencia de la firma de auditoría. Si ellos ya lo hacen, pues bueno, ya es problema de ellos, pero usted hizo esto y deje evidencia de todo esto. Tómele pantallazos o imprímalo, anéxelo ahí al cuestionario que estamos viendo para que quede la evidencia y la trazabilidad de que usted cumplió con su trabajo. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Sí. Dime. Esa lista, uno puede entrar a indagar, por ejemplo, yo hago el estudio de los proveedores de la entidad donde yo trabajo. Yo Sí. pues hago lista Clinton, verifico Contraloría, Procuraduría, antecedentes judiciales. Para esta lista necesito tener permiso del proveedor. En ese caso, al que estoy averiguando, estoy indagando. Pues digamos que en este tipo de casos, pues es muy difícil, pues, y yo no creo que uno tenga cara para decir, oiga, ¿será que se molesta si lo busco en la lista de la OFAC? Posiblemente no entienda ni siquiera qué es OFAC, pero él le va a preguntar, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué necesita? No, digamos que estas son consultas que uno hace, eh, esto es abierto, esto es público, ¿sí? Es casi que googlearlo, ¿sí? Es más, le aseguro que si googleas el dato,
te va a arrojar también una información bien importante, pero esto es oficial. Yo nunca he solicitado el permiso. Esto es más como documentación interna para nosotros en la firma de auditoría antes de proceder a aceptar algún cliente. Por eso le llamo la etapa de preplaneación. Como les digo, esa etapa de preplaneación en ninguna parte se estipula, ¿sí? Pero la utilizo con el ánimo de realizar este tipo de actividades en aras de saber y conocer un poco más acerca del cliente que nos va a contratar. Entonces, yo no pido el permiso, no sé si esté cometiendo algo malo, ¿sí? Puede ser que hoy en día con tema de derechos de autor, pero igual vuelvo y digo, esto es una página libre, pues así como lo pude haber googleado, pues lo coloco dentro de esta lista simplemente con el ánimo de consultar. Obviamente no le vamos a decir, ay, yo lo rechazo a usted porque es que usted está en la lista Clinton o usted está en la lista de la FAC. No, simplemente uno delicadamente le dice, no, mire, no podemos aceptar su encargo, es una empresa muy importante, pero estamos saturadísimos, ¿sí? O sea, excusas y maneras de decir las cosas las hay, con el ánimo de pues tampoco ganarnos un enemigo, ¿sí? Y máxime si apenas estamos construyendo un nombre a nivel de firma de auditoría. Entonces, hay que tener tacto, pero sí por lo menos buscar todas las evidencias posibles para poder determinar si este cliente nos conviene o no nos conviene, porque puede llegar a pasar ese tipo de cosas. Yo no sé si, y ya te doy la palabra, Lisette, discúlpame, no sé si ustedes se han dado cuenta, hubo hace un par de años, no, hace como 4 o 5 años, de pronto más, la pandemia ahí se perdieron 2 años, pero bueno, puede haber sido un poco más de 5 años, hubo un escándalo grande con la empresa, esta empresa que son los giros de Servientrega, ¿cómo se llama? Bueno, esa empresa de giros eh, se vio inmersa en los papeles de Panamá y muchas empresas en Colombia, digamos que había una empresa que le realizaba todas las actividades de revisoría fiscal a esa empresa de giros. Yo no sé si se llama Supergiros, no, no me acuerdo. Es la misma empresa de Servientrega. Esa empresa se vio inmersa y salió en muchos medios a través de esas investigaciones que hicieron en esos papers, en Panama Papers, en cualquiera de esos, ahí salió. Y entonces, ¿qué pasó? Que las empresas que tenían contrato de revisoría fiscal o de auditoría financiera con esa firma de revisoría que tenía como cliente a esa empresa de giros, le comenzaron a cancelar los contratos. Le dijeron, mire, me da mucha pena con usted, no podemos seguir así. ¿Por qué? Porque usted, uno de sus clientes es esta firma y esta firma está ahorita siendo investigada por temas de Panama Papers, por tema de oficinas offshore o empresas offshore en Panamá, y eso pues digamos que está en proceso de investigación y yo no quiero tener problemas porque usted nos está auditando, nos está haciendo el proceso de revisión fiscal, lo van sacando de esa manera y muchas empresas se retiraron de ese tipo de empresas, de esa firma de auditoría y revisoría fiscal precisamente por eso. ¿Ok? Pero vuelvo y te digo, para darte respuesta, yo no, nunca les digo, me autoriza a buscarlo en la OFAC, no, esto es una tarea que hago antes de tener un vínculo ya formal con ellos para poder curarnos en salud. ¿Listo? No sé si te di respuesta, Gladys. Sí, sí, profesor. Ok, bien. Cuéntanos, Lisette. Hola, Lisette. No, no se te escucha. Si quieres de pronto transmitir la pregunta a través del chat. Ok, bueno, mientras Lisette nos transmite la inquietud, entonces, bueno, básicamente esta es la, la consulta que uno debe realizar en primera instancia con el ánimo de empezar a conocer a estos clientes. Y si de pronto pues la persona aparece reportada en alguna de estas listas, pues aquí será un sí.
Aquí viene siendo un SID y obviamente el riesgo pues es alto, ¿ok? Y ya empieza a cambiarnos ya aquí nos dice, riesgo alto, hay dos, ¿sí? Y con el simple hecho de que haya un riesgo alto, ya el tipo de riesgo se nos considera que es un cliente que posiblemente nos va a generar problemas, algún tipo de desprestigio, algo que pueda pasar ahí en eso, ¿ok? Hola, Lizeth. Listo. Esperemos que Lizeth está escribiendo. Y la segunda pregunta, perdón, ¿hay alguien más que tiene la mano levantada? Bueno, dice Lizeth, profe, ¿esta página funciona como Sagrilab? Sí, posiblemente la de Sagrilab tenga más herramientas, tenga más información, ¿sí? La de la página del Tesoro de los Estados Unidos nos arroja una información. Es más, cuando usted se pone a navegar en esa página, mire que hay momentos en los que uno puede descargar los listados, pero no es que le baje un listado en Excel y usted pueda filtrar y jugar como uno suele hacer con esas listas. Esta no, esta le abre un navegador, viene una cantidad de información, es difícil de entender, ¿sí? Posiblemente aquí haya que llamar a un abogado que le permita tener más herramientas para poder interpretar esa información, pero el simple hecho de que ya aparezca la persona ahí termina convirtiéndose en un riesgo para nosotros, ¿ok? Por ejemplo, si yo busco acá, eh, no a Miguel Rodríguez, sino a Pablo Escobar, mire que de Pablo Escobar no me sale nada. Bueno, a ver, ¿cómo es que se llamaba él? Pablo Emilio Escobar Gaviria. No me acuerdo. Sí, señor. Entonces mire que ya no aparece, ¿sí? Y ese sí tenía, pues, había hecho varias cositas como para aparecer ahí mucho tiempo, pero digamos que caducan digamos que esas sanciones también tienen un vencimiento, dependiendo si la persona colaboró, si no colaboró, si falleció, etcétera, etcétera. Eso caduca y la persona vuelve otra vez a ya tener vida crediticia, a tener una cuenta de ahorros, etcétera, etcétera, pero ha surtido todo un proceso jurídico y legal desgastante, bastante riguroso para poder que lo saquen de esas listas. O sea, meterlo es muy fácil, pero sacarlo de esas listas es un problema grandísimo. Entonces, habrá que evaluar este tipo de situaciones antes de contratar o de hacer algún tipo de aceptación o tener un vínculo contractual con alguna persona que esté ahí dentro de estas listas. Y de pronto usted me puede decir, no, pero ¿cómo hace uno, Alex, si de pronto yo apenas conozco al gerente? Yo solo sé el nombre del gerente, no conozco a la junta directiva. Pues digamos que habrá que hacer la tarea de indagar realmente, no solamente quedarnos con el nombre de la empresa. Uno aquí puede buscar, venga, si me aparece aquí, ¿cómo se llaman las droguerías que eran de los Rodríguez Orejuela? Droga la rebaja. Droguería La Rebaja. ¿La droguería o drogas la rebaja? Drogas es como muy, muy diciente, ¿no? Droguería la rebaja. A ver. No, esto no aparece. Posiblemente si tuviéramos el NID o algún tipo de documentación, puede que algo encontremos ahí, porque aquí no solamente bloquean o aparecen los nombres de las personas, sino también en algunas ocasiones salen los nombres de las empresas. Entonces, eso también tiene un tipo de restricción. A lo que quiero llegar es a que no solamente nos vamos a quedar porque yo solamente tengo contacto con el gerente, entonces voy a investigar, y el gerente es fulano de tal, pues posiblemente él no aparezca acá, ¿sí? Porque el gerente en muchas ocasiones termina siendo un funcionario más, solo que de un nivel muchísimo más alto, pero es un funcionario. Los que realmente debemos investigar son los dueños de la empresa, los socios.
a esos habría que entrar y hacer la consulta acá para poder determinar si de pronto es que sus bienes tienen procedencia ilícita, tienen alguna cuestión por ahí oculta, o pues no oculta, sino que no es, digamos que totalmente claro, y habrá entonces que hacer ese tipo de análisis, ¿ok? Entonces, ahí la recomendación es no pasar esto por alto, esto es bien importante. Si de pronto usted considera que, bueno, es que no tengo clientes y fuera se va a poner a rechazar los que me llegan, bueno, ya es una decisión muy propia de la firma, pero en mi experiencia, este tipo de situaciones frenan un proceso de contratación. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Dime. En las cámaras de comercio, por lo general, está el representante legal principal, el suplente, el siguiente, el suplente, el segundo, el tercero. ¿Usted cree que es conveniente hacer el estudio a todos? Yo lo Pues, hago, porque el simple hecho que uno de ellos aparezca acá ya es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es socio de esa firma. Que sea socio minoritario o el mayoritario, pues ya digamos que ahí el nivel de criticidad aumenta, pero con el simple hecho que uno de ellos aparezca, pues ya es un tema más delicado. Ahora, ¿yo qué hago? Encuentro a la persona dentro de estas listas de la UFAC y además hago, digamos que me pongo a navegar por internet a ver qué más encuentro de esa persona que me apareció dentro de estas listas, con el propósito de tener más evidencia y poder decir, mire, realmente esta persona está vinculada a este tipo de procesos. Eso aparece ahí en internet. Ahora, ¿qué pasa? Ya hay empresas, hay una empresa española que se dedica a limpiar de Internet ese tipo de casos de personas puntuales. ¿Qué día salieron dos personas, un canciller del gobierno de Samper y un exministro, pagándole a esa empresa para que los limpiara o los desapareciera de esos artículos periodísticos en los que a ellos les hacían mención? Y pues digamos que es pagarle a esa empresa, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero hay empresas que se dedican a eso, a limpiar los nombres específicamente de artículos eh, de prensa, de reportajes, y eso se desaparece a menos que el mismo diario, la misma emisora, el que sea, vuelva y publique ese tipo de casos, en cuyo caso, pues digamos que me imagino que le tocará volver a pagar para que vuelvan y lo saquen de ahí y se vuelve un círculo vicioso. Pero muchas personas que aparecen con problemas de índole legal o reputacional hacen eso, acuden a ese tipo de firmas para que los eliminen de Internet. Entonces, sí, digamos que lo que yo hago prácticamente es eso. Me aparece alguien acá, este es el primer filtro al que yo acudo. Si alguien me aparece ahí, yo de inmediato me pongo a indagar más acerca de esa persona para tener más evidencia y con base en eso poder presentarlo y decir, mire, esta persona tiene estos y estos y estos antecedentes, pues ya uno lo dice, ¿sí? Si la junta directiva de la firma de auditoría decide tomar el contrato, pues bueno, ya vuelvo y digo, nosotros hacemos nuestro trabajo y llegamos hasta donde nos permitan. Hicimos la salvedad, dejamos la evidencia y ya lo que venga ahí en adelante, pues ya será responsabilidad de esas otras personas. Pero nosotros nos encargamos de hacer la investigación con el mayor juicio posible para tener herramientas que puedan ellos tomar la decisión más acertada frente a ese tipo de contratos. Bueno, claro el tema de las listas OFAC. Entonces, digamos que la siguiente pregunta es, tal y como lo decía Gladys, entonces ella muy juiciosa entra y consulta a esos clientes en las bases de datos de la Contraloría o de la Fiscalía. Entonces, digamos que aquí ya pasamos de algo internacional como las listas OFAC a algo ya más territorial, que es entrar a consultar a esos clientes en temas de la Contraloría y de la Fiscalía. Posiblemente estas personas que tienen, eh, yo le puedo asegurar que Miguel Rodríguez Orejuela no aparecía dentro de las juntas de accionistas de sus empresas, ni Gilberto tampoco.
Ellos usan terceros, ellos usan testaferros precisamente pues porque ellos saben que en algún momento, o sea, ellos cuidan también su patrimonio, ellos no son bobos, entonces cuidan su patrimonio y posiblemente indagamos sobre las personas, digamos que aparecen representando a la empresa, pero por detrás están ellos. Entonces, pero ahí ya nos queda muy difícil, hasta allá no llegamos, ¿sí? A menos que uno tenga indicios, ay, venga, yo he escuchado, por ejemplo, yo tenía un amigo que él era el gerente general de laboratorios Crespo, ¿sí? Y yo decía, oye, ¿qué hay en los laboratorios que hacen? Y decía, no, pendejo, eso es de los Rodríguez Orejuela, y eso es una fachada. Obviamente, pues ellos ahí creaban algunos medicamentos que surtían a droga a la rebaja, pero básicamente era como la fachada y digamos que era donde se desarrollaban grandes de los negocios que ellos hacían a nivel internacional. Utilizaban esa empresa y ellos no aparecían por ningún lado, ¿sí? Mi amigo sí aparecía en estas listas, ¿sí? Pero pues ya digamos que lo sacaron, ya cumplió digamos, cumplió esa condena, porque es que esto los bloquea impresionantemente. Usted no se imagina, esa persona no puede hacer absolutamente nada, no tiene cómo vender su carro, no tiene cómo vender su apartamento, no puede comprar nada, no puede pedir un préstamo, cero, lo bloquean completamente. Y eso es bastante crítico, es decir, si los bancos lo hacen y lo cancelan completamente, pues nosotros a nivel de firma de auditoría, pues también lo tenemos que hacer con el propósito de protegernos y proteger el nombre de la firma, ¿ok? Entonces, es una de las labores que yo hago dentro de esa etapa que no existe en ningún lado, que se llama preplaneación, pero que es muy importante desarrollar. ¿Listo? Otra de las preguntas es, ¿el cliente se encuentra reportado en alguna central de riesgo? Eso no es un pecado, ¿sí? Esto es simplemente como para uno saber, bueno, existe el riesgo que nos incumplan con el pago, ¿sí? Pero digamos que uno como persona puede tener problemas a lo largo de su vida, ¿sí? Problemas financieros, problemas de cualquier otra índole. Eso no significa que usted toda la vida o ya quedó estigmatizado, que es mala paga porque un día quedó mal con un crédito o alguna cosa de esas. No, no necesariamente, pero digamos que es un factor entre todos los que aparecen dentro de esa lista para evaluar y poder tomar una decisión acerca del cliente. ¿Listo? Eh, existen existen denuncias o publicidad negativa en medios de comunicación respecto a las actividades del cliente, las prácticas comerciales del cliente, incumplimientos legales del cliente, relación del cliente con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude. Entonces, mire que esto se complementa con la consulta que hacemos a nivel de las listas OFAC y de las bases de datos que se consultan a nivel de Contraloría y de Fiscalía, con el ánimo de poder conocer más a nuestro cliente, poderlo investigar un poco más y saber a quién estamos aceptando como cliente dentro de ese proceso de auditoría. Se ha obtenido conocimiento de que el cliente tenga problemas financieros o de liquidez. Vuelvo y digo, esto no puede ser una limitante. Puede ser que él haya tenido problemas, pero ya no los tiene, o puede que todavía los tenga, ¿sí? Pero precisamente necesita surtir un proceso de auditoría para, qué sé yo, tener unos estados financieros certificados que le permitan acceder a algún crédito, alguna cosa que le permita salir de ese tipo de situación. Reitero, pues uno no debería, esto no debería ser una talanquera, pero uno lo analiza dentro de esta etapa de preplaneación, es más como para protegerse también si ese cliente nos va a pagar o no, ¿ok? Es más con miras a eso, saber si ese cliente se nos va a volver un problema con el pago o simplemente es que atravesó por una mala situación y ya salió de eso, ¿ok? ¿El cliente ha cambiado de razón social o se ha fusionado o escindido recientemente? ¿Existen dudas acerca de la integridad del cliente o de sus socios principales y directivos? ¿Se ha obtenido conocimiento de que el cliente o de que sus socios y principales directivos tengan relaciones comerciales, financieras o de otro tipo con personas cuya ética es cuestionable? Pues esto sí es más complejo, ¿ok? Esto es, digamos, o sea, ¿cómo hace uno para saber que fulano de tal
cuál es su círculo de amigos, ¿sí? Con quién tiene negocios también que puede que estén reportados, como puede que no aparezcan por ningún lado. Eh, Existe ese riesgo, habrá que convivir con ese riesgo. Si puede hacer consulta de eso, si usted de pronto sabe o lo ve que sale en fotos, así como hacen con los políticos, ay, que mire que usted tomó una foto con la ex esposa del narcotraficante. Sí, pues mire que eso nunca ha trascendido. Si eso, dicen, la excusa es, sí, pues yo me tomo fotos con mucha gente, pero pues no le puedo pedir la cédula, no, ay, venga dentro de la consulta en la lista OFAC antes de tomar una foto. Es muy difícil. Pero sí digamos que tratar de hacer la tarea lo más completa que se pueda, ¿sí? Esto es muy difícil. Renglón 25 yo digo que es casi que imposible. Usted tendrá que indagar muchísimo y gastarle mucho tiempo a hacer ese tipo de investigación y la fase de preplaneación no está programada para durar 2 meses, no, eso tiene que ser en 3, 4 días porque el cliente necesita saber, bueno, yo quiero saber si voy a hacer al fin el contrato con usted o no para buscar otra firma, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy efectivos y esto nos va a quitar mucho tiempo. Entonces, en algunos casos, pues uno aquí colocará que no, el riesgo es bajo y hará una salvedad diciendo no se encontró evidencia que esta persona, cuál era su círculo social, cuáles son sus amigos cercanos, pues no tenemos acceso a eso. Podrá usted entrar de pronto al Facebook de la persona y por ahí medio extraer algún tipo de información, pero eso ya es hilar muy fino y no sé si de pronto ahí estemos metiéndonos en un problema mucho más grave. Esto desde el segmento de la integridad del cliente, desde el componente de la información financiera, entonces el cliente retrasó la entrega de la información solicitada por la firma de auditoría para la verificación preliminar o entregó la información incompleta. Y ahí usted me dirá, pero si apenas estamos estudiando, ¿por qué le hacemos esa pregunta? Lo que pasa es que para poder también aceptar ese cliente, uno lo primero que hace es decirle, bueno, deme una copia de los 2 últimos estados financieros con el propósito de mirar la magnitud del proceso de auditoría y con ese propósito poder decir, sí lo voy a aceptar, porque es que si a usted le dicen, no, es que el estado financiero, no tengo, el contador no ha hecho el cierre del año grabable anterior, miércoles, usted se va a meter en un problema. O sea, literalmente eso va a ser un problema. Si esa información no está, mejor ni se meta con ese cliente, ¿sí? Entonces, habrá que, yo le digo, tantearlo con ese suministro de información con el único propósito. Ahora, digamos que aquí uno hace también un acta de entrega en donde se compromete a no revelar esa información, a que esa información simplemente hace parte de esta etapa de preplaneación en donde vamos a mirar el alcance del proceso de auditoría. Es simplemente eso. Si él no nos suministra esa información, no se pone con evasivas, pues ya usted empieza a sospechar del cliente, ¿sí? Si es un cliente que de inmediato le dice, sí, claro, no hay ningún problema, firmamos el acta de confidencialidad de la información, sí, con todo gusto, no hay ningún problema. Yo le garantizo que esa información solo hará parte de este expediente, sea que hagamos o no hagamos el contrato, esto no va a salir revelado por ninguna fuente y hacemos esa acta en donde nos comprometemos a eso. Él a entregarme la documentación y yo a proteger esa información una vez esté en mis manos. ¿Listo? Obviamente, pues serán documentos en fotocopia que me suministrará, pero eso sirve básicamente para conocer qué tan ágil y qué tan fácil es que nos suministren ese tipo de información. Si a usted le comienzan a tomar del pelo en esa etapa, imagínense lo que va a hacer para de ahí en adelante. ¿Ok? Eh, se conoce si otra firma de auditoría ha denegado la prestación del servicio al cliente o si el cliente ha realizado cotizaciones en otras firmas o ante otros profesionales contables. Muchas veces uno cuando está con el cliente, y eso es bien importante, poder llegar, cuando a usted como firma de auditoría lo llaman y le dicen, quisiera contratar sus servicios, usted lo primero que dice, ok, podemos tener una cita de 20 minutos en donde yo pueda tener una idea de cómo es su empresa, el tamaño de la empresa, etcétera, para poder hacerme una idea y poderle dar una respuesta sobre si podemos aceptar ese encargo o no. De manera tal que cuando usted vaya a llegar a esa entrevista, cuando usted va a llegar a esa cita, usted llega con una lista de preguntas, ¿ok?
Usted llega y comienza, ok, hágame un favor, doctor. ¿Usted ha de pronto cotizado el servicio con otras firmas? ¿Por qué? Porque posiblemente él nos está cotizando a nosotros. Bueno, uno siempre piensa mal como auditor y es un problema terrible, pero digamos que cuando uno sabe, cuando este cliente le dice, sí, yo estoy hablando con Pricewaterhouse, ah, ok, muchas gracias, ¿no? Simplemente quería saber eso. Y de pronto con alguna otra, solo, no, y con la firma de Pepito Pérez. Ok, entonces yo lo que hago es, ya con esos dos datos, yo llamo a la firma Pricewaterhouse, me presento, soy Alexander Duque, pertenezco a la firma Auditores tal y tal, estoy haciendo una indagación, quisiera saber por qué rechazaron o si aún no han rechazado o están todavía estudiando al cliente fulano de tal para saber si le van a realizar el proceso de auditoría. Entonces, digamos que en el gremio de auditores deberíamos propender por eso. Miren que en otros países ese tema entre auditores, esa información que circula en el gremio es valiosísima y resulta ser muy útil para el desarrollo de nuestras actividades. ¿Por qué? Porque es que posiblemente yo me voy a tener que entrevistar con el auditor anterior que realizó el proceso de auditoría en esta firma para poder preguntarle varias cositas. Venga, a usted cómo le fue con él, qué tal el cliente, suministra la información, qué problemas le vio usted a eso. Cuando uno empieza a generar ese tipo de, no sé si llamarlo ambientes, entre colegas, pues digamos que eso hace mucho más fácil el trabajo de nosotros. Vamos a tener más confianza al momento de aceptar un cliente. ¿Por qué? Porque ya conocemos una parte de su historia que nos da o nos quita confianza sobre ese cliente. Y de esa manera pues lo vamos a poder aceptar más fácil o lo vamos a poder rechazar mucho más fácil. ¿Ok? Entonces, ojalá tuviéramos ese tipo de información. Puede que nos la den, puede que no nos la brinden, ¿sí? No, no están en obligación, pero creo que en la medida en que nosotros también como auditores eh, seamos abiertos con otros auditores para brindar información que puede ser confidencial, pero es que yo no estoy pidiendo que me diga cuál fue la utilidad, si esa empresa tuvo X o Y movimientos, no, simplemente a él como cliente, cómo le fue, le suministra la información a tiempo o resulta ser alguien que se retrasa con la información. Si se retrasa es porque la contabilidad no está al día, es porque tienen problemas más de fondo al interior de la organización. Entonces, eso ya nos va dando indicios. ¿Ok? Otra de las preguntas es, ¿existe alguna amenaza en relación con los requerimientos de independencia que impida que se acepte el encargo? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, explique en la columna de observaciones si fue posible identificar una salvaguarda que elimine o reduzca dicha amenaza a nivel aceptable. ¿Ok? Vuelvo y les digo, puede que aparezca, puede que le salga en la lista of FAC, ¿sí? Puede que le salga en la lista en la base de datos de la Contraloría, de la Fiscalía, que el auditor anterior haya hablado pestes, pero usted sigue haciendo la tarea y usted va documentando ese proceso. Esto es casi que un papel de trabajo, uno de los papeles de trabajo en ese proceso de auditoría. Este es de lo primero que usted va a empezar a documentar el caso para ver si aceptamos o no ese proceso o ese encargo de auditoría. Se obtuvo información del auditor o revisor fiscal predecesor de la entidad respecto a limitaciones en el acceso a la información. Estas serían las preguntas que le haríamos a ese auditor predecesor, ¿sí? Eh, ¿Hubo limitaciones? ¿A qué tipo de información no le brindaron? ¿Por qué no se la brindaron? ¿Le dieron alguna explicación? Eh, Frente al manejo inadecuado de diferencias de opinión, errores materiales en la información financiera, falta de compromiso de dirección con el encargo, falta de puntualidad en el pago de los honorarios. Entonces ya con esto usted, pues básicamente aquí nos estamos formando una idea del cliente, ¿ok? Y de la magnitud del trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, si alguno de estos le aparece con un sí y es un riesgo alto, pues esto ya empieza a perjudicar la calificación de ese cliente y posiblemente no vayamos a aceptar ese encargo de auditoría. Y en la sección denominada competencia, capacidad y recursos para ejecutar el encargo, se puede preguntar, ¿se cuenta con la disponibilidad de tiempo suficiente para desarrollar el encargo y entregar los informes con las condiciones de calidad requeridas?
se cuenta con los requerimientos de tecnología necesarios para llevar a cabo el encargo, se cuenta con experiencia práctica previa en la industria a la que pertenece el cliente, porque es que nosotros también nos tenemos que medir, ¿sí? Si nos está llamando un laboratorio farmacéutico y nosotros no tenemos la más mínima experiencia en eso, pues posiblemente vamos a quedar mal, ¿sí? Y ahí hay dos caminos, o decirle no al cliente y nos sonrojamos, o le decimos, sí señor, con todo gusto aceptamos el proceso, pero nos damos la pela buscando un auditor que realmente conozca el sector para que nos apoye en este tipo de procesos. ¿Okay? Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, o sea, que no contamos con experiencia práctica previa en la industria a la que pertenece el cliente, se puede contratar a expertos o capacitar al personal para desarrollar el encargo. Entonces, pues habrá que evaluar eso. ¿Qué tanto nos podemos demorar si nos capacitamos? ¿O es más fácil o más barato contratar a una persona experta en el sector que ya ha trabajado y que nos puede prestar un apoyo mucho más grande? Y en la medida en que nosotros como firma de auditoría abarquemos cada vez más y más sectores de la economía, pues eso va a hablar mejor de nosotros. Entonces, valdría la pena contemplar esa salida, contratar un auditor o dos auditores que tengan muy buena experiencia en ese sector para que nosotros empecemos a conocerlo y aprendamos de ellos y esto pues obviamente nos va a dar un mejor nombre en el sector. Entonces, básicamente, ahora, usted aquí le puede meter más, estas son las preguntas que yo acostumbro a hacer, pero no, esto no es letra muerta, esto no significa que pare de contar ahí, si usted mete otra pregunta es pecado capital, no, tranquilo, le puede meter más preguntas, las que usted considere, evalúelo con su grupo de auditoría, mire qué más cree que puede indagar al respecto, ese tipo de preguntitas, vuelvo y digo, se convierten en un insumo muy importante para poder determinar si aceptamos o no a ese cliente. ¿Listo? Preguntas al respecto frente a este primer cuestionario de aceptación del cliente. Ok, listo. Entonces, como les digo, pues les voy a mandar estos formatos que tengo para que puedan surtir esos procesos de preplaneación y planeación. Todo esto pues lo hacemos básicamente con el ánimo de que usted tenga más herramientas y pueda desarrollar un mejor trabajo. ¿Listo? Listo, profesor. Ok, gracias. Entonces, pues digamos que aquí esto también puede cambiar. Esto no es un estándar, ¿sí? Aquí, básicamente, esta interpretación de los datos, lo que dice es que si más del 0% es alto, el tipo de riesgo es alto. No, pues aquí usted puede decir, no, si más del 4% es alto, entonces el tipo de riesgo es moderado. Ya, usted juega con esto. Eh, digamos que también tiene que ser estratégico al momento de poder realizar una evaluación de estas. Si usted ve que algo les puede jugar en contra y este resultado le va a decir que tiene que eliminar al cliente, pero usted se da cuenta que no es necesario eliminarlo, pues trate de jugar con esas calificaciones con el propósito de mirarlo y de poder salvar a ese cliente. Ahora, si esto ya es un proceso, muchos de estas evaluaciones de riesgo de clientes, por lo general ya están estandarizados en la organización. Si eso ya es un estándar, pues nada que hacerlo, simplemente lo implementamos y el resultado que nos dé lo socializamos, pero ya vendrá un análisis de esos resultados para poder decir si lo aceptamos o no. Obviamente, pues ya no lo haremos nosotros, posiblemente lo hará el comité de la firma de auditoría, que tomarán la decisión de si sí o no con base en los resultados. Puede que todo esto nos dé mal, pero si se necesita la plata para seguir adelante con la firma, pues posiblemente digamos, obviemos la preplaneación y aceptemos a ese cliente y nos damos la pela y sacamos esto adelante. ¿Ok? Pero vuelvo y digo, pues depende de ese tipo de situaciones en las que se encuentra la firma. Bien. Bueno, digamos que después de haber visto este tema, me devuelvo para la presentación. Entonces, aquí pues básicamente estábamos hablando del cuestionario de aceptación de nuevos clientes. Ya vimos el modelo del cuestionario en Excel.
Y siguiendo aquí con el proceso de la preplaneación, entonces viene lo que es la entrevista con el auditor predecesor. ¿Listo? Digamos que este proceso, esto puede que se le dé como puede que no se le dé. Si no se le dé, tranquilo, esto no es para que vaya a subir a Monserrate descalzo o de rodillas, no tiene que llegar a ese extremo, pero sí es importante por lo menos intentar hacerlo. Posiblemente, y vuelvo y digo, y es que esto se debe desafortunadamente a lo cerrado que es nuestro gremio. A que, ay, no, eso es información delicadísima. Y sí, pero es que yo no le voy a preguntar nada eh, íntimo de la empresa, no, no le voy a preguntar nada de eso, simplemente quiero que usted me diga cómo es ese cliente. Eh, ¿Fue puntual con el pago? ¿Le entrega la información que usted solicita a tiempo o usted tiene que andar detrás de él, pedalear para que le suelte la información? Todo ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Retrasan el proceso de auditoría. Y lo que menos nos conviene a nosotros es que un proceso de auditoría se dilate, ¿sí? Porque nosotros estamos asumiendo una serie de costos que ya le dijimos al cliente cómo, qué es lo que le vamos a cobrar. Posiblemente si él dilata, pues le vamos a cobrar una sanción o le vamos a incrementar los honorarios, pero digamos que puede que se nos dilate también todo el proceso de pago, en fin, empieza uno a ver que estos son líos que no, a los cuales nos vamos a meter. Y no con esto estoy diciendo que solamente vamos a aceptar auditorías chéveres, auditorías que no nos generen problemas, no, porque pues también uno tiene que conocer el sector y a veces de las malas experiencias, pues uno saca buenos resultados. Pero digamos que si usted puede evitarse esas malas experiencias, hágalo. ¿Okay? Eso es como los novios. Si usted ve que esa persona tiene mala reputación, pues ¿para qué se va a meter ahí? ¿Sí? Que le gusta y todo, sí, pero mire, todas le dicen lo mismo, ese tipo es un indio, es un guache, es ordinario, pues ¿para qué se va a meter en eso? Pero como a muchas les gusta, y aquí no quiero que me van a armar polémica, simplemente para relajar la charla porque esto está muy serio. Bueno, entonces, en esta entrevista es muy conveniente conocer las razones por las cuales hay un cambio de auditor. O sea, ¿por qué decidieron salir de esa firma y ahora quieren contratarnos a nosotros? Entonces, ¿qué hizo ese auditor mal? Posiblemente lo que le haya hecho mal no nos lo va a contar ni de fundas, pero posiblemente nos diga, uy, esa firma maluquita, mire que tienen estos y estas cositas, no es tan chévere, ¿sí? Pero ya usted toma la decisión. Y el segundo punto es, con la entrevista al auditor predecesor, vuelvo y digo, si es que se logra dar, se pretenden conocer temas relacionados con la integridad del cliente, aspectos clave para la ejecución del trabajo y recomendaciones respecto del control interno. Pero no es más. Cuénteme, ¿tienen manejos ocultos? No, eso no, ni nosotros vamos a hacer ese tipo de preguntas por el profesionalismo que tenemos y le aseguro que ese otro auditor tampoco nos va a responder por su profesionalismo. No va a decir, no, 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 eso sí ya hace parte del proceso de auditoría, eso es tema propio de la firma de auditoría, en fin, nos puede salir ahí con evasivas y habrá que respetarlo, ¿ok? Entonces, hasta donde se pueda llegar con ese auditor, ¿bien? Ahora, eh, digamos que aquí es muy conveniente realizar, o sea, así como usted arma unas preguntitas para ir a reunirse con el gerente, antes de que usted diga del sí para ese proceso de auditoría, pues lo mismo hay que hacer con el auditor predecesor. Si ya conseguimos la lista con este man, fijo, ese tipo no tiene tiempo, ese tipo le va a dar apenas 10, 15 minutos y salga de ahí. Entonces usted tiene que ir armado, usted ya debe llevar las preguntas que le quiere hacer. ¿Listo? Entonces, realice un cuestionario. Ese cuestionario se llama cuestionario de entrevista con el auditor predecesor. Aquí tengo un formato, se lo voy a pasar también. Eh, digamos que es bien importante realizar ese cuestionario. Eh, digamos que también valdría la pena que esa evaluación que usted le hizo al cliente la lleve como insumo a esa entrevista con el auditor predecesor con el ánimo de poder discutir algunos puntos que usted considere son relevantes y mirar si ese auditor conocía de eso con el ánimo de poder tener una idea mucho más clara y que ese otro auditor también se dé cuenta que nosotros hemos hecho la tarea de investigar a nuestro cliente. ¿Ok?
Entonces, pues digamos que ahí es básicamente mirar qué tan bien o qué tan mal le fue a ese auditor con el desarrollo de ese encargo en esa empresa. ¿Qué tal fue el trato con la gerencia? Eh, fueron, ¿Fue un trato profesional? ¿En algún momento hubo algún inconveniente? ¿Cómo lo subsanaron? Etcétera, etcétera. Y también es importante determinar cuáles son los aspectos claves desde la óptica de ese auditor predecesor en un proceso de auditoría con este tipo de clientes. Es importante determinar cuáles son las principales debilidades que desde la óptica del control interno presenta esa organización. Entonces, miremos cómo es ese cuestionario que le debemos hacer a ese auditor predecesor. Reitero, estos son simplemente modelos. Si usted cree que algo de esto le debe quitar, le debe poner, hágalo con toda confianza, pero sí digamos que lo que quiero es darle un insumo para que tenga un punto de partida. Entonces, este formato lo he denominado cuestionario, preguntas clave, entrevista auditor predecesor, tiene el mismo formato y esto es importante, esos son temas de calidad. Digamos que tener eso con formatos, pedir unos datos mínimos, etcétera, etcétera. Digamos que eso estandariza nuestros formatos y para el tema de cuestionarios, pues también digamos que vale la pena mantener ese tipo de medidas. Entonces, lo mismo, socio del encargo, nombre del cliente, tipo de encargo, revisado, periodo, fecha, elaborado y supervisado. Entonces, aquí nos dice que la NIA 300 establece que el nuevo auditor debe comunicarse con el auditor antecesor. Eso está dentro de la norma internacional de auditoría. ¿Qué es lo que pasa? Que entra el celo profesional o decir, ay, este man me quitó el cliente y no sé qué, y si se más, yo por qué le voy a tener que ayudar. Pero vuelvo y digo, es empezar a construir ese tipo de buenas prácticas porque esto se hace a nivel mundial. Todos los otros países, al momento de implementar las normas internacionales de auditoría, implementan este tipo de situaciones en donde uno habla con los otros auditores. No tenemos que ser un mundo aparte, no nos tenemos que encauzar. Ahora, el hecho que de pronto a usted, unos auditores o todos los auditores predecesores nunca le hayan dado esa entrevista y usted nunca haya podido contestar este cuestionario, pues usted tampoco se vaya a cerrar a la banda y se vaya a hablar, a mí nadie me ayuda, entonces yo tampoco. Empiece a dar el paso, ¿sí? Vaya y mire, explore qué preguntas le va a hacer ese tipo de auditor, porque eso va a ser también experiencia para usted. Eso le va a servir para nutrir este tipo de cuestionario y digamos que para poderse ir desenvolviendo mejor en todo este tema de la auditoría. ¿Ok? Entonces véalo como experiencia, vea que eso le va a ayudar más adelante. Entonces, aquí pues viene el nombre del auditor predecesor, a qué firma pertenecía y cuál fue el último año auditado por ese auditor predecesor. Y aquí pues se relacionan las preguntas, por lo general son preguntas abiertas, perdón, son preguntas abiertas y usted va a estar escribiendo, digamos que dentro de ese formato. Ahora, con esto no estoy diciendo, cuando digo escribiendo, no necesariamente es que usted esté con lápiz y papel, si puede tener el portátil y eso, pues mucho más chévere, o una tablet en la cual pueda registrar esa información. Eso también denota organización, eso denota un estilo muy profesional al momento de abordar un tipo de trabajo de estos. Si tiene platica o la firma le da platica, hombre, pues vaya, invítelo a almorzar, ¿sí? Empiece a crear ese tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque de pronto usted va a tener que echar mano de ese auditor predecesor en otro momento o incluso dentro del mismo proceso de auditoría. ¿Ok? No es tan chévere, puede que no se vea muy profesional, ¿sí? Pero uno digamos que en algún momento eh, tiene que sortear situaciones difíciles dentro de esos procesos de auditoría. No me dan la información, hay problemas, hay temas que no nos quieren compartir. Pues de pronto este auditor predecesor lo sabe, él nos lo comenta y pues nosotros ya vamos a tener un insumo para mirar cómo resolvemos ese tipo de situaciones. No, vuelvo y digo, no suena lo más profesional, pero hay ocasiones en las que esa falta de información a veces nos lleva a este tipo de cosas. Entonces, preguntas que se le pueden hacer.
cuáles fueron los principales riesgos y cuentas significativas en su auditoría. ¿Qué fue lo que le pareció que era como más relevante? Ay, sí, mire que ellos tienen unas empresas en Panamá. No es un pecado tener empresas en Panamá, pero ya han habido situaciones en donde eh, son empresas que mueven mucho dinero, pero a la larga no tienen ningún tipo de actividad. Entonces uno sospecha de eso. Bueno, habrá que mirar eso. Eh, ¿Qué tipo de opinión emitieron frente a ese cliente? Cuando evaluaron el control interno de la entidad, ¿identificaron alguna situación de fraude o algún tipo de riesgo significativo? ¿Existió una percepción de una cultura organizacional por parte de la gerencia con vocación a mitigar fraudes y existencia de un elevado ambiente de control interno? Vuelvo y digo, muchas de estas cosas no son pecados, ¿sí? Pero son cosas que para nosotros se puede convertir en el primer insumo para arrancar el proceso de auditoría. Si él nos dice, no, esa gente no tiene cultura organizacional para el tema de control interno, esos son más frescos, entonces ya usted arranca por ahí a desarrollar, ya tiene unos indicios de unas debilidades, ahora corrobórelas, coteje si eso que le dijo el auditor predecesor es cierto, y ahí usted empieza a arrancar todo su proceso de auditoría. ¿Okay? ¿Existe alguna transacción inusual o significativa a la que debe dársele continuidad en la auditoría actual? ¿La compañía le da importancia necesaria a las oportunidades de mejoramiento identificadas? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Se surte todo un proceso de auditoría, se llega a un informe, se presenta, se sustenta y se planea unas acciones de mejora a implementar y dentro de nuestro proceso de auditoría, ¿qué hacemos? Le decimos, ok, le vamos a dar un mes o dependiendo qué tanto sean, 2 meses para que esa implementación de esas acciones de mejora que estamos recomendando se vean materializadas en la organización. Y entonces al mes volvemos nosotros y empezamos con un checklist a decir, sí se implementó, sí se implementó en un 50%, en un 100%, en un 10%, y ya pues digamos que damos por cerrada ese proceso de auditoría. Pero es decir, nosotros tenemos que validar y tratar de garantizar que esas recomendaciones que hicimos en ese proceso de auditoría fueron implementadas. Eso es profesionalismo y eso es una parte de las etapas del proceso de auditoría que aparece dentro de la norma internacional. ¿Cuáles son los cambios más importantes de la entidad que evidenció en el último año? ¿Existen controles antifraude? ¿Los existentes, esos controles existentes son sólidos o hay que mejorarlos? ¿Cómo los percibe usted? ¿Será que vale la pena indagar en eso o paso eso por alto? ¿Sí? Durante el desarrollo de su auditoría, ¿tuvo impedimento alguno para acceder a la información? ¿Y la compañía aplica de forma adecuada las normas del marco de información financiera al que pertenece? De pronto es una pyme y está aplicando las normas de grupo 1, ¿sí? No es que eso no se pueda hacer, ¿sí? Pero pues habrá que ver si está avalada la empresa para hacer eso o no. ¿Listo? Estas son las preguntas que por lo general se hacen, miren que no son muchas, 2, 4, 6, 8, 10 preguntitas, pero el ánimo es de empezar a crear vínculo con esos auditores, empezar a mirar, oiga, ustedes allá en la firma, ¿cómo hacen tal cosa? ¿O qué software es el que utilizan? ¿Sí? Porque eso, digamos que en la medida en que vamos teniendo ese tipo de relaciones, eh, miren, yo trabajo en otra universidad. Eh, y digamos que en esa otra universidad lo hago desde el área de tecnología. Digamos que dirijo todo lo que es la parte de proyectos de desarrollo de software en esa universidad y ahí obviamente tengo que controlar todo, hacer todo un estudio del tema de costos y de riesgos frente a esos desarrollos. ¿Y qué hemos hecho? Hemos logrado crear un grupo de WhatsApp con todos los otros miembros de los cuerpos de tecnología de otras universidades y ahí nos vamos compartiendo información. Por ejemplo, la vez que atacaron los hackers a la Universidad del Bosque. Entonces, claro, todo el mundo era, oiga, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué vulnerabilidad tenían? Porque obviamente, pues todas las universidades estábamos pegadas del techo,
porque digamos que se empezaron a ver mensajes por Twitter donde decían, ay, y ahora recomiéndenos, decían los hackers en sus mensajes de Twitter, oiga, recomiéndenos qué universidad quiere que hackeemos. Y uno miércoles que no salga la mía, que no salga la mía. Era de esa categoría el temor en el que estábamos. Y entonces uno buscaba al director de tecnología de la Universidad del Bosque, y no, y el man perdido, pues obviamente el man con tremendo problema, pues que iba a pasar ahí o que se iba a poner a chatear. No, eso entra en un tema de fiscalía, de reserva sumarial, un poco de cosas, unos protocolos que a la larga terminan siendo jugándole en contra de la misma institución. ¿Por qué? Porque es que cuando usted como entidad que ha sido hackeada se cierra, pues básicamente, y muchas veces se cierra, ¿por qué? Por el ego de las personas. No, yo no, qué pena que la gente sepa que a mí me hackearon y no, yo lo que menos quiero es que ahorita me vayan a preguntar o qué. Entonces, hay empresas que le tiran salvavidas a esas entidades y le dicen, oiga, yo trabajo con firewalls, ¿por qué no me permite mirar qué fue lo que le hicieron para poderle dar algunas recomendaciones? Entonces uno puede decir, nada, este más bien es a experimentar. ¿A dónde quiero llegar con todos estos comentarios que les estoy haciendo? A que en la medida en que nosotros tenemos una comunidad en la que todos hablamos el mismo idioma, nos entendemos y podemos proceder a mejorar esas prácticas que hemos implementado, prácticas buenas o malas, pero que las podemos potenciar, pues bienvenido sea, ¿sí? Pero en el sector de la auditoría somos muy cerrados en ese aspecto. No lo hacemos, vuelvo y digo, de pronto por egos o porque, es que este ya me está quitando los clientes o qué sé yo. Entonces, si usted se empieza a encontrar con esos tropiezos, tranquilo, pase por alto, pero usted no empiece a cerrarse frente a eso. Que usted sea el primero que empiece a dar entonces, a cambiar esa percepción de lo que somos los auditores. ¿Listo? Sea un poco más abierto, no revele información ni mucho menos sensible de la organización, pero sí por lo menos participar de este tipo de entrevistas porque eso va generando comunidad, va generando que los otros auditores también empiecen a dar el paso que necesitamos, empiecen a dar. Esto es entonces el cuestionario, sencillo, muy simple, pero eh, las respuestas que dan acá, esta casilla no alcanza para la respuesta que por lo general le da un auditor. Esto por lo general, una pregunta por cada hoja, y en esa hoja usted escribe de todo, porque eso da pie para que usted, cuando llegue a la oficina, empiece a indagar más sobre la información que le dio ese auditor. ¿Listo? Entonces, siguiendo acá con esta etapa de preplaneación, entonces, digamos que en esta, ay, perdón, que aquí se me fue esto. Entonces, continuando con nuestra etapa de preplaneación, pues básicamente lo que estamos haciendo acá, bueno, y otra de las actividades que habrá que desarrollar dentro de esta etapa es esos otros aspectos que hay que considerar en esta fase. Y aquí es muy conveniente que en esta etapa se pueda revisar los estados financieros comparativos como mínimo del último ejercicio auditado y efectuar la lectura de los resultados del informe de auditoría o el dictamen del revisor fiscal. Esto nos va a dar luces. Esto es un insumo con el que arranca todo proceso de auditoría financiera, leyendo el informe del último auditor o de la revisoría fiscal, y desde ahí partimos. ¿Por qué hay que partir? ¿Por qué hay que tomar ese insumo? Porque si no es muy fácil que usted vuelva a repetir un trabajo que ya se hizo en un proceso de auditoría y que de pronto arrojó buenos resultados. No significa que se haya podido deteriorar en el tiempo, pudo haber pasado, pero digamos que si ya existe la evidencia de eso, pues usted puede realizar unas pruebas de control mínimas que le digan, sí, el tema sigue fuerte, no hay problema con eso y gana tiempo, ¿ok? Entonces, más que todo se hace por eso. Eh, digamos que ya aquí pasaríamos a desarrollar lo que es la elaboración de la propuesta de los servicios profesionales de auditoría. Básicamente, luego de haber respondido los cuestionarios anteriores
Si la firma de auditoría no identifica riesgos significativos que le impidan aceptar la relación con el cliente o que generen amenazas, se puede proceder a realizar la propuesta en la que se especifique el alcance del encargo. Esta es una propuesta de esa, de esa aceptación de ese encargo de auditoría financiera. Se denomina propuesta de auditoría financiera a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 para la Compañía Universitaria Virtual Internacional SAS. Entonces, pues básicamente aquí lo que se hace es como la estructura, vuelvo y digo, sea muy profesional, no vaya a presentar cosas ahí por salir del paso, ojalá que ya, digamos que en la empresa se tengan esos formatos, que sean unos formatos estandarizados, que sean unos formatos que surten un proceso de revisión y control de calidad, pues para que sea mucho más fácil de elaborar, ¿ok? Entonces aquí se dice propuesta de servicios profesionales emitido por la firma Auditores Unidos SAS, enero 2021. Contenido de la propuesta, tenemos una carta remisoria, el objetivo y el alcance, la metodología, cómo está conformado nuestro equipo de trabajo, cuál es nuestra experiencia, qué resultados hemos tenido, cómo vamos a cobrar y otras consideraciones que pues creamos si son importantes, pues las vamos a mencionar. Entonces, básicamente la carta remisoria es palabras más, palabras menos. Esto es una carta ahí ficticia. Doctor Raúl Vanegas, a quien se le dirige la dirección. Atendiendo su amable invitación, nos es grato presentar a ustedes nuestra propuesta de servicios profesionales de auditoría financiera para la Compañía Universitaria Virtual SAS por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Pensando en las necesidades particulares de la universidad, hemos estructurado esta propuesta teniendo en cuenta las normas internacionales de auditoría. Finalmente agradecemos la oportunidad, listo, se firma. Luego viene cuál es el objetivo y el alcance de ese encargo de auditoría. El objetivo de nuestro trabajo como auditores externos de la Compañía Universitaria Virtual SAS será el de efectuar una revisión a los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con las normas internacionales de auditoría, mediante la expresión de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable y con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Aquí es importante dejarle claro al cliente que por el hecho de estar nosotros desarrollando un proceso de auditoría no significa que le vamos a encontrar a los ladrones, que le vamos a cuantificar cuánto fue lo que se robaron, que le vamos a decir cómo se debe proceder frente a eso. No, nosotros vamos a auditar que esos estados financieros coincidan con la contabilidad. En aras de eso, puede que en ese proceso encontremos o detectemos temas de fraude, en cuyo caso se los vamos a socializar, pero ese no es el objetivo de la auditoría, y es que ahí pecan muchos de los gerentes porque ellos consideran que un proceso de auditoría les va a encontrar en dónde está la fuga de dinero en la empresa, va a detectar quién es el ladrón, cuánto lleva robando, cuál es la suma que se ha logrado robar. Eso no lo hacemos nosotros desde el proceso de auditoría. ¿Okay? Eso hay que dejarlo claro. Por eso este objetivo se limita específicamente a revisar y a emitir nosotros una opinión sobre esos estados financieros. La metodología que vamos a utilizar, entonces vamos a desarrollar una fase de planeación de la auditoría. En esta fase obtenemos un entendimiento de los aspectos internos y externos que pueden constituirse en riesgos del negocio y fraude y que tienen impactos significativos sobre los estados financieros, los controles de alto nivel, controles de la gerencia y la determinación de las transacciones significativas. Es decir, para todo esto hay metodologías. Por ejemplo, si a usted le pasan todo el listado de ingresos o de facturas de la empresa, ponerse usted a delimitar cuáles, pues digamos que en el mismo Excel usted puede cargar ahí todas las facturas y Excel mismo, bajo unos procesos estadísticos de muestreo, él selecciona cuáles son aleatoriamente las facturas que usted
debe revisar. ¿Por qué? Porque es que si lo hacemos nosotros mismos, nos centramos en las facturas más grandes, ¿sí? Y descuidamos las más pequeñas. Y puede que en las pequeñas haya algún tipo de riesgo. Entonces, es mejor que se le carga esa información a Excel o al software de auditoría que usted tenga y el mismo software le indica qué facturas son las que usted debería revisar. No utiliza un criterio sofisticado de pronto que, es que él se conecta, ese archivo Excel se conecta a la lista OFAC y mira clientes con los que esta empresa tenga relación y que están reportados en la FAC. No, eso no pasa. Simplemente lo que hace es que utiliza un mecanismo estadístico que le selecciona aleatoriamente una serie de facturas para que quede la evidencia que no fue a criterio suyo, porque uno por lo general se sesga, pero que lo hizo Excel mediante una función de estadística que le calculó y le dijo, de estas 4.000 facturas, revisa estas 200. Bueno, listo, nos centramos en el proceso de auditoría a revisar esas 200 hojas de vida, esas 200 facturas. ¿Listo? Vamos a desarrollar una etapa denominada evaluación de los procesos. En esta fase enfocamos nuestro trabajo a conocer los procesos clave y de apoyo determinados en la fase de planeación, identificar riesgos de los procesos y los controles que los mitigan y verificar a través de pruebas selectivas la eficiencia y efectividad de los controles que mitiguen los riesgos asociados a la información contable. Mire que si usted no utiliza este término de pruebas selectivas, posiblemente ese gerente o el que lo contrató va a esperar que usted revise todas las 4.000 facturas, ¿sí? Y de eso no se trata el trabajo, ¿ok? Por eso se realiza una serie de pruebas selectivas con una metodología específica que me va a permitir detectar cuáles son esas 200 o esas 300 facturas que detalladamente vamos a revisar, pero nos vamos a enfocar en esas 300, ¿ok? Entonces, es importante marcar ese tipo de limitantes que existen dentro del proceso de auditoría para que esa persona que nos contrata no se haga a una expectativa de que es que le vamos a revisar, porque cuando acabamos ese proceso de auditoría, nos podemos gastar 2 años revisando las 4.000 facturas. Y cuando lleguemos a una conclusión, después de haber revisado las 4.000, sí, hay robo, pero ya la persona no está en el país, ya se fue de la empresa, en fin. Vamos a implementar una serie de procedimientos sustantivos. En esta fase realizamos pruebas sustantivas para obtener evidencia suficiente y apropiada acerca de la razonabilidad de los estados financieros de la compañía. Integridad, existencia, exactitud, valuación, propiedad, presentación y revelación. De esto vamos a tener una charla puntual en donde vamos a hablar acerca de esas pruebas sustantivas. Terminación de la auditoría y emisión de informes. Es la conclusión acerca de la razonabilidad de los estados financieros y formación de nuestra opinión como auditores externos. ¿Ok? Básicamente aquí le estamos diciendo en cada parte lo que vamos a hacer y hasta dónde vamos a llegar. Metodología, aquí sigue el punto anterior. Expresamos una opinión independiente para los estados financieros de ese año que nos contrataron mediante una evaluación especial a los principales componentes de los estados financieros, teniendo en cuenta la identificación del riesgo inherente y de control, como son efectivo y equivalentes del efectivo, deudores, inventarios, propiedad, planta y equipo, proveedores, impuestos, ingresos, costos y gastos, entre otros. Antes de la emisión de los estados financieros, la firma de auditoría Auditores Unidos SAS se cerciorará de que se cumplen satisfactoriamente las afirmaciones explícitas e implícitas que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas de cada uno de sus elementos, como son existencia, que hace referencia a que los activos y pasivos existen en la fecha de corte y las transacciones realizadas se han realizado durante el periodo, aquí perdónenme por estas realizadas y realizado. En segundo, integridad. Todos los hechos económicos han sido registrados o incorporados formalmente en la contabilidad de la organización. Tercero, derechos y obligaciones. Los activos representan beneficios económicos futuros y los pasivos probables sacrificios económicos obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte. Y quinto, presentación y revelación. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. Obviamente, una
auditoría financiera parte o toma un insumo, toma como insumo el informe de auditoría o de revisoría fiscal inmediatamente anterior, ¿sí? Pero también arranca revisando y analizando las políticas contables. Desde ahí se parte ese proceso de auditoría, ¿ok? ¿Por qué? Porque en las políticas contables, que son la base de la contabilidad, si eso está mal, imagínense de ahí para adelante lo que puede estar pasando. Entonces, lo primero que por donde arrancamos es por las políticas contables. Y de ahí sigue el desarrollo del proceso de auditoría. Equipo de trabajo. Esto ya es información adicional, el socio de auditoría, una pequeña descripción de quién es él, eh, el gerente de la auditoría, es bueno colocar la experiencia que tiene, ¿sí? Y una pequeña descripción de su perfil profesional. Es bueno acompañar esto con fotos porque eso primero hace que la persona ya se familiarice con ellos. Cuando vayan a la empresa, pues no van a ser un X ahí, sino él ya tiene una referencia, ¿sí? Entonces, pues lo va a conocer. De igual manera, pues nosotros antes de ir a hacer una visita presencial, le mandamos un correo y le decimos, mire, vamos a ir fulano, identificado con tal cédula, la foto de la persona es esta, va a ir también sutano, este es su documento de identidad, esta es su cédula, él desempeña tal rol dentro de la auditoría, esta otra persona tal rol, y como que vamos teniendo esa formalidad dentro del proceso de auditoría. Quién es nuestro senior de auditoría con su respectiva experiencia y una pequeña descripción de lo que, de su perfil. Nuestra experiencia, entonces, algunos de nuestros clientes en el sector salud, los que tenemos en el sector de la construcción, en el sector de servicios públicos, en el sector de transporte. Uno por lo general lo que coloca acá son los logotipos, ¿ok? No tanto Clínica Sol Salud, porque uno dice miércoles Sol Salud, ¿qué es eso? ¿Cuáles son esas clínicas? Pero si usted coloca el logo, pues es mucho más visible, lo retiene uno más en la memoria. Entonces, digamos que se acostumbra más a colocar los logos de esas empresas. Importante, no vaya a decir mentiras en esto, porque ¿qué hace? Si yo fuera el cliente y usted la firma de auditoría y usted me dice que, imagine que yo soy una universidad y usted me dice, ah, sí, yo he ido a auditar a la Universidad de los Andes, al Rosario, externo, yo digo, uy, universidades top. Entonces voy a llamar para corroborar que en efecto y cómo les fue, ¿sí? Porque es que uno también, así como a mí como cliente me investigan, yo también investigo a la firma. Entonces le digo, oiga, ¿cómo le ha ido con esa firma? ¿Son cumplidos? ¿Esa gente es bien profesional? ¿Qué cambiaría usted en el proceso de auditoría? Yo también hago mi levantamiento de información como cliente, ¿ok? Eh, sector de servicios, sector industrial, sector educación, sector tecnología, ganadería, cooperativo. Es decir, tenemos un gran bagaje a nivel de los diferentes sectores en los cuales nos hemos desenvuelto. Resultados, consideramos mantener una adecuada comunicación entre la gerencia y nuestros equipos de trabajo durante la prestación de los servicios. Es fundamental tanto para el éxito de nuestro trabajo como para el cumplimiento de los objetivos de la organización, por lo cual desarrollaremos las siguientes comunicaciones de los resultados obtenidos. Haremos un informe sobre los estados financieros, certificaremos los estados financieros al cierre de cada ejercicio de acuerdo con el resultado de las pruebas realizadas como auditores externos y según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dicho informe incluye la opinión sobre la razonabilidad de las cifras y el aval de los estados financieros presentados por la administración. Y haremos una carta de recomendaciones que presentaremos a la gerencia y a la junta directiva, todas aquellas recomendaciones que se consideran contribuyen a mejorar el sistema de control interno en la organización. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces, ¿qué hace uno? Esto lo deja estático, ¿sí? Porque dice, a todos les vamos a presentar lo mismo, pero esta carta de recomendaciones, si a mí me contrata la junta directiva, pues yo no voy a tener por qué pasarle esa carta de recomendaciones a la gerencia, ¿ok? Hay que tener cuidado a quién es al que le vamos a dar ese tipo de informes, sobre los estados financieros y la carta de recomendaciones, dependiendo quién nos contrata, ¿ok? Los honorarios, entonces, nuestros honorarios se basan en tiempo estimado a incurrir por parte del equipo de auditoría externa, auditado a las
tarifas estándares de facturación, las cuales toman en consideración el grado de experiencia del personal asignado al trabajo. De esto, digamos que hay tablas, usted busca honorarios de una auditoría financiera y le salen diferentes criterios para poder cobrar esos honorarios. Eh, digamos que es muy conveniente que la firma de auditoría tenga sus propios criterios, los haya desarrollado, pero si no, pues tome como base alguno de esos que aparece y eso pues digamos que le puede dar un acercamiento más acertado al cobro y no que vaya a quedar por debajo o que inclusive pierda en un proceso de esto. ¿Okay? Aquí dice que el valor de nuestros honorarios mensuales por los servicios antes descritos será de 6 millones masiva, pagaderos dentro de los 5 primeros días de cada mensualidad previa presentación de nuestra factura durante el término del respectivo contrato. Otras consideraciones desde el aspecto de la responsabilidad, la prestación de nuestros servicios está limitado por las siguientes situaciones, que el auditor externo no se obliga a realizar labores distintas de las previstas en esta propuesta, el análisis de auditoría se hace de forma selectiva, es decir, tomamos muestras y esas muestras son las que analizamos, investigamos, etcétera, por lo cual no se puede garantizar la detección de errores o irregularidades que se estén presentando durante las revisiones realizadas. Tercero, nuestra responsabilidad como auditores externos no es la identificación de fraudes. Sin embargo, el auditor externo comunicará cualquier acto ilegal, error significativo o evidencia de que puede existir fraude identificado en el curso del trabajo de la auditoría. Quinto, la responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema de control interno es de la administración de la empresa, razón por la cual nuestra responsabilidad se limita a su evaluación. Sexto, la administración de la empresa tiene la responsabilidad de elaborar los estados financieros. Sin embargo, como auditores externos podemos proporcionar recomendaciones sobre cómo corregir errores, omisiones y declaraciones erróneas que se muestran en estos y que se descubren durante el transcurso de nuestra auditoría. Otras consideraciones, confidencialidad, digamos que todo esto son ítems que pueden ir dentro de estas propuestas, otros, y digamos que eh, digamos que en lo que usted pueda hacer más amplio dentro de estas propuestas, eso le va a ayudar, ¿ok? Le va a ayudar porque usted va a colocar límites a su proceso de auditoría, le va a dejar en claro lo que le va a entregar y hasta dónde va a llegar su proceso de auditoría. Por eso es importante esta etapa para que se contemple todo esto, ¿ok? Dejémoslo ahí, la próxima clase vemos lo que es la fase de planeación. Eh, no sé si tienen de pronto alguna inquietud o ya se me durmieron, no sé, una señal de vida. No, profe, por mi parte, no. Ok, perfecto. Solo le había hecho una pregunta inicialmente, que era Eh, lo de si había que hacer un video, pero pues ya me dijeron que no. Lo pregunté porque dentro del taller decía que las URLs tenían que ser públicas. Entonces pensé que era de algún video que había que hacer. pero para la actividad evaluativa número 1, Sí, señor. espérame, porque creo que es el video. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te mintió? Por lo que ahí dice que son los, ¿cómo se llama? Estos cuadros que hay que hacer. Los mapas conceptuales son. Esos mapas, sí, señora. Tienes una gripa horrible. Sí, pues por eso era la inquietud, porque pues no puedo Estás hacer el bien video, malita. Ay, qué participar, vaina. y no quiero que mis compañeros pues se vean afectados por esto. Entonces, pues por eso era la Tranquila. inquietud, profe. Listo, espérame, lo validamos y te doy la información bien.
Ah, no hay que hacer video en esta. Simplemente si utilizan alguna herramienta en internet para desarrollar el mapa conceptual, pues para que me pasen la URL y sobre todo que me den permiso para poder acceder. Pero de resto no hay ningún problema. Sí, Ángela, perdón, no hay que hacer video. Entonces, tranquila, Paula, puedes salir de tu gripa con toda tranquilidad. Listo, entonces tengan presente que este domingo es la fecha de entrega de este taller y el mismo domingo se realiza el examen. Entonces yo les mando las indicaciones, el examen va a estar habilitado desde las 00 horas del domingo hasta las 23:59. ¿Listo? Está muy fácil, son 10 preguntitas, entonces para que lo puedan resolver con toda tranquilidad. ¿Listo? Ah, No sí, no es puedo desde olvidar el del sábado. examen, profesor, Perdón. que si no nos va a exonerar del examen por ser tan juiciosas en clase. No, eso es un mal que les hago. No, jamás. Eso, lejos de perjudicarlas. Adriana, ¿habías preguntado algo? Es que no te escuché, disculpa. Ok, bueno, listo. Entonces, pues nada, muchas Profe, qué gracias. pena. Dime. Yo tengo una preguntita. En Ok. cuanto a los mapas conceptuales que dice que es de la NIA 200 a la 299, es que yo solo encontré hasta la 265 y de ahí me Sí, tiran hasta pues, a la 300. sí, Entonces quería metí ese saber. rango. No significa que hasta la 290, no, simplemente los que están dentro del rango de la 200 a la 299. Fue un rango que puse como para no decir, eh, averigüe sobre tal NIA, la 200 tal, la 200 tal, la 200 tal, sino les coloqué del 200 al 299 como para no pifiarme. Pero lo que dices es totalmente cierto. Ah, ok, profe, muchas gracias. No, a ti, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, pues nada, muchas gracias por la asistencia. Espero que les haya resultado interesante el tema y nos vemos entonces dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Ok, lo mismo a ti. Gracias, profesor. A ti, Gladys, cuídate mucho, que estés bien.